Buenas tardes. Hoy nos reunimos nuevamente nuestro grupo de GT de Feminismo, Resistencias y Emancipación, en representación de Alba Carocio, que posteriormente yo creo se nos va a unir. Pues les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que estamos aquí. Es un tema interesantísimo de 3 de nuestras integrantes de este grupo. Y voy a entregar toda la organización de este evento a Raquel Drobeta y por supuesto Indira y yo la vamos a estar apoyando y ella va a ser la operadora de esta sesión. Le agradecemos mucho a Raquel, a Susana, a Mabela por haber aceptado participar y bueno, ya les haremos la invitación para que estas participaciones de las 3 se puedan ver y volver a leer y reflexionar en nuestro siguiente boletín. Muchas gracias a las 3 y le entrego ya la organización a Raquel. Gracias. Gracias a ti, Patricia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en Córdoba, Argentina, son las 5 de la tarde, en Buenos Aires también, parece que Brasil también, para el resto puede ser un poquito más temprano. Agradecemos mucho la presencia de todas y todos ustedes. La verdad es mucha satisfacción el poder seguir continuando organizando foros. Este es nuestro 4º foro como grupo de trabajo, Feminismos y Emancipación, y nos encontramos con un tema que es de central interés para el feminismo, si lo ha sido, y lo veremos hoy, lo escucharemos hoy en la agenda de las organizaciones feministas, mujeres y de disidencias, un tema central en la lucha por el acceso a derechos. Consecuentemente, bueno, decirles que hoy contaremos con la presentación de 2 expositoras que son a la vez integrantes de nuestro grupo de trabajo Claxo. Ellas son la doctora Susana Rostañol y Mabel Bellucci. En este orden serán las exposiciones y, como ellas bien saben y están muy acostumbradas, será de alrededor de 15 a 20 minutos, el tiempo que consideren necesario para poder expresar claramente sus ideas. Luego de que las 2 expositoras hagan su presentación, haremos una ronda de preguntas, muchas de las cuales ya han llegado a través de los formularios, y otras le hemos hecho llegar personalmente a las expositoras. Déjenme presentar brevemente a Susana Rostañol. Susana es antropóloga y también es doctora en antropología social por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente, investigadora feminista y trabaja actualmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la República, en Uruguay, donde coordina, entre otras tareas, coordina el programa Género, Cuerpo y Sexualidad. Déjenme decirles que su tesis doctoral abordó el tema relaciones de género y aborto voluntario, políticas del cuerpo y de la reproducción, y que fue publicado y se puede conseguir, y es una excelente publicación. Es para mí un honor poder presentar a quien considero también una de mis formadoras y una de mis maestras, así que Susana, te escuchamos atentamente. Bueno, muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación. Y bueno, yo felicitando a las colegas que se han puesto realmente al hombro estos foros, que nos ayudan a vernos y a mantenernos en contacto en estos días ya días, meses, años de pandemia, y que nos mantienen conectados. Yo voy a medio que ir leyendo, porque si no me puedo ir por las ramas y seguir por demasiado tiempo. Yo titulé lo que voy a compartir con ustedes: la legalización no siempre alcanza. Tensiones entre el movimiento feminista y el avance antiderechos. Bueno, los derechos sexuales y los derechos reproductivos tuvieron una expansión significativa en las primeras décadas de este siglo. Luego, el crecimiento de los movimientos antiderechos ha mostrado que las feministas no podemos bajar los brazos
frente a los derechos conquistados en ese campo. En la segunda década de este siglo, desde diversas vertientes del feminismo o de los feminismos, habría que hablar en plural, se ponen en movimiento en Uruguay, distintas manifestaciones, siguiendo la ola feminista que en buena parte atraviesa toda la región y todo el mundo. Bueno, la marea verde, etcétera, no voy a hablar de eso, obviamente, se lo dejo a Mabel. El feminismo en su pluralidad de versiones se constituye así en un movimiento político internacional con demandas claras y que demuestra que es capaz de tomar las calles, constituyéndose en uno de los mayores movimientos populares del planeta. Tema que creo que tenemos que tener en cuenta del tremendo valor que tiene nuestras propuestas y el peso que hay. En Uruguay la toma de las calles por parte de las nietas de las brujas, porque en realidad son las jóvenes las que más han puesto en movimiento al movimiento, se lleva a cabo cuando ya contábamos con una ley de interrupción voluntaria del embarazo, con políticas de acceso universal a la anticoncepción y con programas de educación sexual. Todo esto en el papel. Los programas de educación sexual no necesariamente se llevaban a cabo de la manera en que se esperaba. La movilización feminista no ha logrado detener el avance de los grupos antiderechos. Hasta el momento, si bien con escasa movilización masiva, poseen buenos canales de difusión, llegada a determinados sectores de la población y sobre todo llegada a centros de poder. Estos grupos conservadores tienen una alianza muy grande con los sectores justamente más conservadores de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, que además es un poder económico, y con los grupos evangélicos de corte neopentecostal. Aunque últimamente también han engrosado sus filas con algunos intelectuales que se le han plegado al discurso anti-ideología de género. Muchos de los elementos presentados son comunes a otros países de la región. En el caso de Uruguay, se suma un gobierno de derecha que sucede a 15 años de gobiernos progresistas. Y el actual presidente, que asume el 1 de marzo del 2020, Luis Lacalle Pou, señaló en un discurso poco después de asumir su mandato que este era un gobierno pro vida. Y ahí ya puso la marca. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿En qué estamos ahora con todo esto? En buena medida, ¿qué ha pasado con la legalización, post-legalización de la IVE? La ley de interrupción voluntaria del embarazo se promulga y entra en vigencia a fines del 2012, después de muchos años de discusión legislativa. Estaba lejos de ser, y está lejos de ser la ley que las feministas y sus aliados, y nuestros aliados, queríamos. Pero, de cualquier manera, es una ley que garantiza que una mujer, por su propia voluntad, puede atravesar un proceso de aborto legal, seguro y gratuito. Desde el 2013 hasta el 2019, hubo un promedio de poco más de 9.300 abortos por año. Es posible que haya continuado habiendo unos cuantos abortos clandestinos, es decir, abortos que se realizaban por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es uno de los requisitos que tiene la ley. El aborto debe hacerse en los centros de salud aprobados para eso, que son la mayoría, pero no puede hacerse, un grupo feminista no puede montar una clínica feminista con todos los cuidados, con toda, desde el punto de vista sanitario perfecto y efectuar abortos, porque no está en el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que ese es un punto no menor, pero tampoco es fundamental. Pero lo que sí hubo fue un número muy importante de objetores de conciencia, que dificultó a muchas mujeres llegar a los centros de salud y llevar adelante el procedimiento. El número de abortos anuales fue aumentando levemente en los primeros años y recientemente parecía haber llegado a una meseta. Esto verificó el comportamiento esperado a lo sucedido en otros países cuando se legaliza el aborto.
cuando este se legaliza acompañado de educación sexual y de acceso a la anticoncepción. ¿Cómo se llevó a cabo la interrupción voluntaria del embarazo acá? Bueno, en primer lugar, es preciso decir que la ley deja de alguna manera un flanco al tutelaje. El aborto es por sola voluntad de la mujer, pero incluye una consulta interdisciplinaria, luego de la cual la mujer tiene 5 días para reflexionar, para ver si continúa con su decisión de interrumpir el embarazo o no. El sector de las instituciones de asistencia médica colectiva, que es donde la mayoría de las mujeres se atienden, o sea, se atienden ahí o en el sector público, pero todos juntos están en el Fondo Nacional de Salud. O sea que no habría demasiada diferencia entre uno y otro. Pero estas instituciones de asistencia médica colectiva son heterogéneas, y en 2 de ellas hay objeción de ideario, que ya estuvo previsto en la ley, y eso las exime de practicar abortos porque son instituciones confesionales. Pero sí tienen que delegar a otras instituciones a las pacientes, a las mujeres que quieren abortar. A diferencia del sector público, en el sistema privado, que es privado público, no es privado, sino que hay un derecho a asistirse ahí. No ha habido una estrategia común, y con el correr de los años se ha ido diferenciando, y así hay algunas instituciones de salud donde son amigables hacia la práctica de la interrupción del embarazo y otras que no. Al igual que en otros países, cuando se logra una legislación permisiva, lo sustantivo respecto al derecho al aborto se empieza a jugar en las regulaciones referidas a su acceso, así como a las prácticas llevadas adelante por los prestadores de salud. Aquí el abanico incluye desde objetores de conciencia a profesionales comprometidos con los procesos de las mujeres que demandan la IVE y que las apoyan y acompañan. Los mecanismos mediante los cuales actúa la tutela sobre las mujeres quedaron muy ejemplificados paradigmáticamente en un caso del 2017 que quiero compartir con ustedes, que es cuando una mujer solicita que se le practique una interrupción voluntaria del embarazo en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, siguiendo los pasos establecidos por la ley, todo en orden. Durante el lapso de los 5 días de reflexión, aparece el génitor. Era un compañero sexual con quien ella tuvo una relación absolutamente casual, y aparece oponiéndose al aborto. El abogado de este hombre es un conocido abogado relacionado a los grupos pro vida, y obtuvo el beneplácito de la jueza, que por esas ironías del destino se llama Pura Concepción Buch. Esta jueza, Pura Concepción Buch, le da lugar a la demanda, y la mujer queda emplazada, no se le permite efectuar el aborto hasta que se decida qué se hace, y la jueza designa un abogado de oficio al feto. En Uruguay un feto no es un sujeto de derecho, por lo tanto esta acción que hizo la jueza llevó adelante una gran cantidad de discusiones entre los juristas. El abogado del hombre presenta además un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de IVE, y mientras se llevaban a cabo estas audiencias, la mujer sufre un aborto espontáneo, probablemente como efecto del estado de estrés que estaba atravesando. Este caso toma estado público, y una de las cosas, obviamente, y las feministas nos movilizamos, en fin, todo lo que se puede imaginar, pero es interesante el tratamiento que le da la prensa, que en todo momento a este hombre lo llaman padre, y al producto del abortado le llaman hijo. La prensa casi que en general hizo eso, mientras que la mujer era llamada siempre mujer. Esto es solo un dato como para ver los filtros, que a pesar de que está la ley, no es una ley, es una ley que permite que se filtren cosas que atentan contra los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa desde que asume el gobierno actual del doctor Lacalle Pou? Primero, no hay datos publicados sobre el número de abortos. 2019 es el último año del que tenemos cifras, del 2020 no se sabe nada.
Se sabe, sí, por la prensa, por organizaciones feministas y demás, que muchas mujeres no sabían que seguía existiendo la posibilidad de interrumpir sus embarazos, dado esos discursos de gobierno pro vida, etcétera, etcétera. Entonces, algunas mujeres temían, desconocían el funcionamiento y pensaban que eso había quedado ahí, medio sin llevarse, desmantelado, digamos. A lo que se suma que comienza la pandemia, con lo cual las dos cosas se juntan y hay como una pérdida de a ver qué se puede hacer, no se puede hacer. Pero además durante la pandemia aparece una gran dificultad para las mujeres que querían practicarse una IVE porque muchas policlínicas están cerradas atendiendo exclusivamente a personas con síntomas de COVID. Entonces el recorrido se hacía dificultoso. Así es que hubo denuncias de distintas organizaciones de la sociedad civil frente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es del Estado, pero está por fuera del Estado, no depende de nadie, es autónomo totalmente, y este instituto hizo recomendaciones y protocolos para el Ministerio de Salud Pública para que justamente atendieran estos casos y tomaran cierta precaución. Dentro de lo que son los derechos reproductivos, no necesariamente o en exclusividad ligados al aborto, aparecieron muchas denuncias de más de durante el año pasado, de más de 150 mujeres. Recordemos que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Más de 150 mujeres embarazadas que querían seguir adelante con sus embarazos, que hicieron demandas por mala atención durante el embarazo. En buena medida, eso tiene que ver con la pandemia, pero vale la pena mencionarlo también. Las denuncias eran básicamente por maltrato obstétrico, violencia obstétrica, porque no se les permitía el acompañamiento al parto. En Uruguay hay una ley que a la parturienta le permiten que vaya acompañada al parto por una persona de su decisión, su pareja, la amiga, quien fuese, pero eso se paró. Tampoco le permitían el acompañamiento de su pareja en algunos exámenes y controles durante el embarazo. O sea, esas fueron algunas de las denuncias que hicieron que se estaba faltando a la ley. Y en una entrevista de hace relativamente poco tiempo, el doctor Brioso, que fue, además de ginecólogo, un gran activista por la legalización del aborto y que fue subsecretario de Salud Pública, manifestó que en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es donde se atiende la mayor cantidad de mujeres de bajos recursos, no solo, pero sobre todo de bajos recursos, se había incrementado el año pasado el número de nacimientos prematuros y de bebés que nacían con bajo peso al nacer. Sin embargo, esto no estuvo acompañado de ningún tipo de patologías en las mujeres, ni tampoco el año pasado, este año cambió, pero el año pasado tampoco estaba asociado a que las mujeres hubieran sufrido COVID-19. De lo cual se infiere que este bajo peso al nacer y partos prematuros tenían que ver con condiciones emocionales y psicológicas de las mujeres durante la pandemia. Yo esto lo traigo para mostrar la no atención que el sistema le da a las mujeres embarazadas. Porque esto, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Me quedan un ratito? Entonces, pongo esto que si no lo iba a sacar, que otra de los sectores que han estado con problemas en cuanto a sus derechos, a ejercer sus derechos reproductivos, yo me estoy basando solo en derechos reproductivos acá, han sido las migrantes. Las migrantes necesitan tener 1 año de residencia para poder acceder a una IVE. Eso es desde la promulgación de la ley, pero esto ha ido aumentando en los últimos años, digamos, ha venido aumentando el número de migrantes. Entonces esto está apareciendo cada vez más como un problema por las oleadas. Y lo que tiene en relación a las migrantes, no solo esto del primer año,
que solo podrían hacerse el aborto si pueden, si demuestran que es producto de una violación, cosa que si las recibe un médico pro IVE le facilita el camino, y si es un objetor, olvídalo. Muchas de ellas, sobre todo migrantes de islas del Caribe, de Cuba y de República Dominicana fundamentalmente, vienen por tierra y a lo largo de su camino por tierra muchas veces sufren distintos tipos de abusos y acosos, y muchas veces llegan embarazadas como productos de violaciones en el camino. Digo eso como un tema que va para otro lado, pero también, ¿no? es un punto importante. Eso en cuanto a datos y a lo que viene sucediendo, pero me quiero detener un poco en los discursos antiderechos, que creo que es algo sobre lo cual las feministas tenemos que armarnos discursivamente y prácticamente para poder responder y avanzar, ser más proactivas. Hay un proyecto de ley presentado hace un mes más o menos por la diputada Ciaini y la diputada Sanguinetti, las dos son de la coalición de gobierno, y es un proyecto de ley sobre el derecho de progenitores de enterrar o cremar a los hijos nacidos sin vida. ¿Quiénes son los hijos nacidos sin vida? Se entiende por nacidos sin vida toda vida humana en cualquier etapa de la gestación. Subrayemos en cualquier etapa de la gestación. Un embrión de 3 semanas entra en este proyecto de ley. La normativa actual considera muerte fetal, no de una persona, muerte fetal, algo luego de la 20ª semana de gestación o 500 gramos de peso. Eso para muerte fetal. Pero acá ni siquiera es muerte fetal, es muerte de un ser, de una persona, que requiere un rito fúnebre. Ellas plantean que el dolor de una madre no se mide ni en semanas ni en gramos. Es más, las semanas de gestación tampoco son un predictor del duelo. Destacan que el derecho al duelo y a dar digna sepultura a los seres queridos es un derecho humano fundamental, parte de la estabilidad moral de la familia. Piénsese que puede haber hermanos esperando ese bebé que venía. Pasa muchas veces por poder comenzar a hacer el duelo habiendo dispuesto de los restos de la vida gestacional. Esos son parte de la exposición de motivos del proyecto de ley. El proyecto también reconoce el derecho de los progenitores a ver y despedir a su hijo nacido sin vida a su solicitud, y la obligación del prestador de los servicios de salud de hacerlo posible. El médico tratante deberá emitir un certificado de defunción a solicitud de los progenitores, sin importar la edad gestacional o el peso del nacido sin vida. También se otorga a los progenitores del nacido sin vida el derecho a la licencia especial por duelo. Bueno, esto es terrible, y no se necesita ser demasiado astuto para darse cuenta que este proyecto de ley va de la mano de la conceptualización de persona a algo que al día 1, después de que se juntan de que se juntan. Pero a mí lo que me parece interesante de esto, además de terrible, es que obviamente estas dos mujeres no descubrieron la pólvora ni están inventando nada. No es un discurso novedoso. En los primeros años de este siglo, en un artículo de una antropóloga, Matalucci, una antropóloga italiana, ella da cuenta en Italia, estamos hablando hasta el 15 más o menos, en un estudio del 2008 al 2015 más o menos, de que los grupos preponderantemente antiderechos se caracterizaban por dos propuestas. Una, que al CEF, así yo llamo el cigoto, embrión, feto, lo consideraba un niño no nacido, y la otra propuesta que hacían, la otra principio que colocaban, era que las mujeres que realizaban un aborto eran víctimas del aborto, no eran culpables ni malas personas, eran víctimas de haber abortado.
esto último, yo en un trabajo de campo en Andalucía en 2015-2016 también lo vi, los antiderechos hablaban de la mujer que hacía un aborto como pobre, es una víctima, alguien le puso eso en la cabeza, hay que redimirla, o sea, se pasa de la acusación al apoyo de la víctima. Pero volviendo a estos grupos italianos antiderechos, el no nacido es una persona, dicen esto, el no nacido es una persona con la dignidad y los derechos de cualquier otro ser humano. Incluso estos grupos italianos, junto con otros, tomaron el eslogan de uno de nosotros como una frase con la cual se lanzaron, fueron hacia a la Unión Europea con una exigencia, solicitud de que suspendieran toda actividad dirigida a la destrucción de embriones que quedan de los tratamientos de reproducción asistida, porque es uno de nosotros, con la dignidad de toda persona humana. La propuesta de las diputadas uruguayas está en la misma línea que este grupo antiderecho italiano que se llama Defendiendo la Vida con María, que promueven funerales para los no nacidos. Se trata de rituales fúnebres que llevan a cabo en los hospitales, que acuerdan con la propuesta del grupo. Las mujeres que sufren un aborto espontáneo o aquellas que voluntariamente abortan deben firmar su acuerdo con que el producto abortado sea exhumado. Defendiendo la Vida con María, el grupo da sepultura a los productos de abortos voluntarios, no solo a los abortos naturales. La idea que subyace estas acciones es que es necesario un proceso de sanación, ya que el aborto, cualquiera sea, constituye un evento traumático que deja heridas en el cuerpo y en el alma de los padres. Y en la misma línea, también, en diciembre del 2020, en una ciudad cerca de Varsovia, en la iglesia de la Sagrada Trinidad, se llevó a cabo una ceremonia fúnebre para 640 niños no nacidos, entre los cuales se contaban productos de abortos voluntarios y de abortos espontáneos. El sacerdote, en la homilía, planteó que estos niños tienen derecho a una ceremonia fúnebre, pues son personas desde el momento de la concepción. Bueno, esto es un poco para mostrar o traer hasta dónde la fragilidad de los derechos alcanzados y cómo hay grupos, tampoco podemos ver este movimiento ajeno a otros, como con Mis Hijos No, en fin, con distintos movimientos contra la educación sexual, y también con movimientos que, a ver cómo decirlo, que manifiestan todos ellos una postura contraria a lo que denominan ideología de género, que realmente de género no tiene nada, pero tiene mucho de ideología, cuando consideramos ideología como algo que no nos permite ver la realidad. Y yo quiero hacer un loop entre esto que traía de este proyecto de ley, con la falta de atención a las mujeres embarazadas que sí quieren tener hijos. No hay ningún proyecto de ley que apoye a mujeres que quieran tener sus hijos. Hay proyectos de ley para cremar fetos o embriones o cigotos. Entonces, acá una vez más aparece la defensa de la vida sagrada incorpórea, que yo creo que es un tema. Estas vidas que se quieren defender, se las sacraliza, pero son incorpóreas. Se quiere tener un lugar donde enterrar, donde exhumar restos de algo que no existió, pero estas mismas personas no hacen nada por encontrar los restos de los desaparecidos, que sí existieron y sí fueron cuerpos. Entonces, acá yo quiero traerlo a colación cómo los derechos reproductivos que están, podríamos hacerlo extenso también a los sexuales, pero se nos iría a muchas otras cosas, están en un centro. Yo creo que ese es el punto, el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, para achicarlo, digo, podemos hablar de los cuerpos gestantes, creo que va a hablar más en ese sentido
Mabela, o podemos hablar de las ciudadanías sexuales en otros sentidos, pero estos están como en la mira, es como que a medir un derecho reproductivo que logramos asumir, ejercer, ataca el corazón del patriarcado. Y es eso lo que se está como, yo siento que es como el monstruo que se mueve y que quiere volver a tomar el poder, ¿no? Y para poder tomar el poder necesita tomar decisiones y no permitirnos a nosotras el derecho a decidir. Creo que es el derecho a decidir el que está en jaque. No es abortar. Se puede abortar, es capaz que se puede abortar si lo dice un médico, si lo dice un juez. El derecho a decidir es lo que está en juego. El no permitirnos decidir en una defensa de una vida sacralizada incorpórea. No es por nuestros cuerpos, son cuerpos que no existen. Entonces, bueno, lo dejo por acá. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Muy claro y muy representativo de lo que ocurre con sus matices en toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, yo creo que cada una se ha sentido identificado en algún aspecto. Recuerdo haber visto en una casa de una mujer, una colega, un portarretrato de su ecografía. Y esta mujer consideraba que su ecografía, que había un aborto espontáneo que había tenido a las 9 semanas, esa ecografía era una fotografía de su hijo no nacido, ¿no? Y bueno, y eso me llevaba a hacerme muchas preguntas en relación también a lo que involucra el deseo femenino. Sí. Hay mucho para hablar. Aquí te agradezco muchísimo, Susana, súper clara como siempre, y volveremos contigo en un momento para hacerte preguntas. Indira, ¿tienes la mano levantada por alguna razón? No, ya ha bajado. Yo quiero nombrar, gracias Indira, quiero nombrar a la gran cantidad de gente que nos está acompañando de muchos países latinoamericanos. Hay mucha presencia de Venezuela, algunos se identifican a partir de sus universidades, de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sagripe, Brasil, tenemos compañeras, Uniandes de Táchira, Venezuela, la Mesa de la Mujer de la Universidad de Carabobo, también en Venezuela, Mujeres por los Derechos, Venezuela, Fundación Embajada Derechos Humanos Barquisimeto, Venezuela, también está presente, y Organización Migrantes de Venezolanos y Venezolanas en Chile, Miranda Intercultural, entre otras personas que nuestras propias colegas que están presentes desde otros países latinoamericanos. Gracias Susana, estoy tomando nota de todas las preguntas que llegan por el chat, pueden seguir escribiéndolas ahí, y otras que ya tenemos reservadas, y déjenme que les presente a nuestra próxima expositora. Ella es Mabel Bellucci, es investigadora, escritora y ensayista y feminista queer. Escribió muchísimo y un libro sumamente fundacional, diría yo, como fue El orgullo de Carlos Jáuregui, una biografía política, y su libro más actual es Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, inicialmente editado en 2014, y si no me equivoco ya va por su tercer reedición, lo cual merece mis mayores felicitaciones, Susana. Eso da cuenta del interés que ha despertado la temática desde que fue editado hasta la actualidad. Es un tema en vigencia y en agendas, ¿no? En la propia opinión pública. Consecuentemente, bueno, Mabel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, un gustazo de estar acá todos juntos. Bueno, quiero decir que yo integro también la cátedra libre Virginia Volten de la Facultad de Humanidades de La Plata, y soy cofundadora de la revista digital Moléculas Malucas, Archivos Queers y Memoria Esfera del Margen, que es lo que estamos trabajando intensamente, y publicamos cada 10 días un ensayo, que es un grupo básicamente queer. Bueno, yo voy a hablar, decidí tomar un estudio de caso
que es la Comisión por el Derecho al Aborto, porque ha quedado casi como tapada por todos los últimos acontecimientos que se fueron dando en nuestro país. Y la Comisión por el Derecho al Aborto ha hecho una gran labor durante 10 años. Entonces, primero voy a contar cómo acontece el tema de la postdictadura o transición democrática en Argentina, que fue muy diferente al resto de los países de la región, porque recordemos que nosotros tuvimos una guerra de las Malvinas, y lamentablemente con la cantidad de muertes que supuso esa guerra, bueno, frente a la derrota, los militares se fueron directamente. Hubo una cantidad de huelgas y manifestaciones, pero no hubo mucha necesidad porque habían sido derrotados en su propio espacio. Entonces, el tema de la postdictadura o transición va a ser muy diferente al resto de los países de la región. Por ejemplo, Chile aún mantiene fuertemente un sector como es el pinochetista. Pero en Argentina no fue así. Entonces, a partir del 82, que es cuando se presenta la derrota de las Malvinas en adelante, empiezan a emerger pequeñas moléculas feministas. Yo estoy hablando de Buenos Aires, expresamente, nada más, porque es el lugar donde yo activé toda mi vida, tengo 70 años, y aparte porque trabajo con archivos y testimonios de Buenos Aires. Esto lo quiero decir porque a veces se provoca un porteñocentrismo cuando se dice voy a hablar de Argentina y se termina hablando solamente de Buenos Aires. Yo hablo de Buenos Aires por esta simple razón. Entonces se arman pequeñas moléculas que tienen que ver básicamente con dos situaciones. Primero, por la cantidad de grupos de estudios y de reflexión que había. Creo que esto es común en toda la región durante la dictadura cívico-militar. Y también porque muchas feministas rompen con sus líneas de izquierdas, es decir, que en las primeras grupos feministas provenimos de las izquierdas y de las izquierdas marxistas. Entonces, bueno, surge ATEM 25 de noviembre, que va a ser un grupo muy interesante, que va a tener un gran protagonismo a lo largo de la década del 80, que va a ser como una especie de universidad de todas nosotras. Ahí está Mari Velotti y Marta Fontela, y después va a estar Lugar de Mujer en 1983, que va a ser un espacio sumamente interesante, y de ahí se desprenden dos agrupaciones lesbianas de Lugar de Mujer. Después va a estar Alternativa Feminista, la Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas, Amas del País, Amas de Casa del País, que vienen de la época de la dictadura cívico-militar, que van a tener una función muy importante con agrupaciones y mujeres de sectores populares del Gran Buenos Aires. También va a estar las madres de los soldados de Malvinas, que van a tener un trayecto muy corto, a diferencia de lo que fue Madres de Plaza de Mayo. Bueno, entonces, todas estas agrupaciones tenían
una cantidad de demandas propias de las izquierdas, ¿no? Clásicas. Y dentro de esas demandas, digo, desde guarderías infantiles, de igual salario por igual trabajo, el tema del aborto, de la anticoncepción, del divorcio vincular, es decir, que tenían como un programa que estaba cruzado entre los posicionamientos de los feminismos internacionalistas y también de los sectores de las izquierdas marxistas. Entonces, el aborto quedaba como siempre flotando en el ambiente. Y en 1984 emerge la multisectorial de la mujer, que es un espacio muy importante, donde hay una cruza de distintas organizaciones sindicales, de partidos políticos, de lesbianas, de agrupaciones feministas, de agrupaciones de mujeres. Y la multisectorial de la mujer, el rol que va a cumplir va a ser armar una serie de demandas, no solamente de los feminismos, sino también de las agrupaciones de mujeres, para elevarlas anualmente al Parlamento y en especial a la Cámara de Diputados. Entonces ahí vamos a encontrar que va a estar la igualdad de los hijos ante la ley, la patria potestad indistinta, el cumplimiento de igual salario por igual trabajo, los jardines maternales zonales, la jubilación del ama de casa, la ley de divorcio vincular, la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer, y también va a aparecer demandas que están muy relacionadas con los horrores que se vivió por el terrorismo de Estado. Digo, los organismos de derechos humanos en la década de los 80 van a cumplir una función política muy importante en el sentido en que van a direccionar nuestras demandas, tanto de los feminismos como de las minorías sexuales, en torno a las violencias, que era la demanda del clima de época. Después van a pedir contrato de trabajo para las mujeres del servicio doméstico, de las mujeres rurales, todo el debate en torno al trabajo doméstico, el tema de lo que se llamaba en ese momento la violencia doméstica o familiar, el tema de las violaciones y también todo el tema de la desocupación. Como vemos, es una agenda muy interesante, pero no aparece el tema de las sexualidades. Entonces, ahí es cuando llega en 1984 Dora Kolerecki, que va a ser una personalidad feminista crucial para el debate del aborto, cómo instalar el debate del aborto. Y ella viene del trotskismo, del Partido Obrero Revolucionario, el POR, y fue una importante colaboradora de su publicación del POR, que se llamaba La Voz Proletaria, y ya en 1956-1957, apenas caído el peronismo por esa revolución terrible de la ultraderecha, como fue la Libertadora, Dora empieza a escribir en La Voz Proletaria distintos artículos vinculados a los feminismos sin ser feministas. Esto es muy interesante. Las corrientes trotskistas van a tener esta característica, a diferencia de lo que va a ser el Partido Comunista, ¿no? Entonces va a escribir sobre aborto, sobre métodos anticonceptivos, sobre divorcio vincular,
sobre el tema del salario, y también va a plantear un tema que es muy interesante para la época, que es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en los sindicatos. Dora, como corresponde a su generación, ella primero ingresa al Partido Socialista, ahí conoce a su compañero Ángel Fanjul, y van a armar esa dupla típica de la época que va a ser la pareja activista e intelectual, y se proletarizan. Dora era abogada laboral, entra a trabajar en una fábrica, en la industria textil, una industria textil muy grande, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, que eran alrededor de 3.500 obreras. Y ese va a ser como su escuela, ¿no? Ella va a prestar mucha atención a las charlas que tienen las obreras, que hablan con mucha facilidad sobre sus sexualidades, sobre el aborto. Queda como, ella como impactada de este tipo de conversaciones usuales que tenían durante el almuerzo. Bueno, como es de esperar, la AAA durante el gobierno de Perón en 1974, saben que fue como un terrorismo de Estado previo que vivió la Argentina, que fusiló y mató alrededor de 3.000 personas, básicamente militantes, e intelectuales, dirigencia obrera. Todavía no se han investigado este tema, siempre lo recalco, lo pongo sobre la mesa, y entonces le ponen una bomba en la casa y ella se tiene que exiliar con Fanjul, dejan al hijo, porque no tenían como modo de resolver el tema del exilio, y se exilian y se refugian en París. Ahí Dora sigue trabajando como obrera y se va a presentar una peculiaridad. Yo hago mucho hincapié en la personalidad de Dora porque va a ser lo más singular que va a tener el feminismo o los feminismos en Buenos Aires. Un caso como el de Dora no se presentó. Dora comienza a vincularse con todas las exiliadas latinoamericanas que están en París, básicamente para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por todas las dictaduras cívico-militares de la región. Pero a la vez entran en contacto con los feminismos parisinos que en ese momento están en plena movilización. Calculen ustedes que se sanciona el aborto en Francia en 1975, con el rol tan importante que tuvo Simone Weil, y los grupos feministas como Simone de Beauvoir, y muchas de ellas que firmaron el famoso 343 Salopé. Entonces van a encontrarse con un panorama que no tenía nada que ver con Latinoamérica. Básicamente porque en ese momento París era un centro de refugiados y exiliados, no solamente de América Latina y el Caribe, sino también de todo el Magreb. Y es una experiencia sumamente novedosa. Entonces, cuando vuelve tanto Fanjul como Dora a Buenos Aires, que vuelven a fines del 84, Dora se queda muy sorprendida por ese feminismo tan clásico de Buenos Aires, ¿no? Blanco, universitario, citadino, heterosexual, eran las mayorías de las agrupaciones,
Entonces hay algo que la muestra como una gran pensadora y a la vez política, ¿no, Dora? En vez de pelearse como lo hacía yo, en vez de pelearse con sus compañeras, ella arma su propio grupo. Esto es interesantísimo. Entonces, Dora se encuentra con las compañeras de ATEM, que también eran abogadas laboralistas, que Dora le había dejado su estudio a ellas, y les pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer con este tema? Entonces arman en 1987 una mesa muy importante, que va a ser fundacional, que es en una jornada que se llama Vida Cotidiana y Hacer Política de las Mujeres, en noviembre de 1987. Va a estar Safina Newbery, una antropóloga y teóloga feminista muy importante, Susana Sommer, una bióloga feminista, Laura Klein, una filósofa feminista, Laura Bonaparte, que yo escribí mucho sobre ella, que es la única madre de Plaza de Mayo de las dos líneas que viene del exilio de México e inmediatamente se pone en las filas del feminismo abortero y con las minorías sexuales en ese momento. Bueno, y Erika de Montel, que es una feminista italiana, llega a Buenos Aires porque está en pareja con un exiliado argentino en Italia. Entonces, en esa mesa de debate, ahí Erika cuenta cómo fue el movimiento abortista en Italia y lanza las consignas del movimiento abortista italiano, que era aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar. Entonces, Dora Koledesky invierte que van a ser las premisas de lo que después va a ser la campaña nacional por el derecho al aborto. Yo estoy hablando del año 1987. Entonces, Dora crea, en esa mesa, se plantea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dora le dice, no, armemos una agrupación. Y ella misma elige el nombre Comisión por el Derecho al Aborto, que es un nombre totalmente singular, por varias razones. Primero, porque no está el nombre mujer, que era muy frecuente de las agrupaciones de ese momento. Tampoco está la noción de feminismo. Está instalado ya el aborto con su propia enunciación. Por lo tanto, ya lo abrió al debate político. Y además hay una peculiaridad que se llama comisión. Evidentemente es justamente el rasgo obrero y sindicalista de Dora, porque el nombre de comisión no viene de otra familiaridad que no sea de justamente las corrientes proletarias. Entonces, ahí la Comisión por el Derecho al Aborto va a ser muy interesante porque, primero, no son separatistas, que era la característica común de todas las agrupaciones feministas de la época, ¿no? Ellas planteaban un debate que tenían que darse entre hombres y mujeres. Y también Dora, que viene con la experiencia de la Liga Comunista Revolucionaria, que es una corriente trotskista tan importante francesa, que hay coaliciones entre movimientos feministas y homosexuales.
Entonces ella viene con todo ese legado y lo va llevando a cabo a lo largo de la trayectoria de la Comisión por el Derecho al Aborto. Bueno, entonces la primera, un tema interesante. Hasta ese momento se hablaba de aborto libre y gratuito. Era un lema que se traía básicamente de Estados Unidos y también de Europa. Antes de que llegase Dora, se empieza a debatir sobre ese lema y se plantea que es mejor hablar sobre despenalización del aborto, porque el tema de legalización implicaba que interviniese el Estado sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres. Entonces queda nada más que despenalización del aborto. Bueno, y entonces ahí van a estar compañeras que muchas de ellas ahora siguen en la campaña nacional por el derecho al aborto. Por ejemplo, el caso de Alicia Chester, va a estar Safina Newbery, como la presenté, María José Rouco Buela, que era de ATEM 25 de noviembre, Laura Bonaparte, Nadia Oscilada, que es una exiliada francesa, Nadine, perdón, y Rosa Farías, que es una enfermera del Hospital Muñiz, que les va a conectar a la Comisión por el Derecho al Aborto básicamente con los trabajadores de salud. Les va a ir informando lo que acontece en el Hospital Muñiz, que es un hospital muy grande e importante de la ciudad de Buenos Aires, y también les pasa los datos y encuestas que están haciendo los médicos y enfermeras sobre el aborto. Bueno, ya armada la comisión, y esto, si me permiten, lo tengo que contar porque lo amo, es casi... Brevemente, Mabel, te voy a interrumpir para pedirte brevedad. ¡Oh, sí! Es que la quiero tanto, Adora, que, bueno, Sí. entonces sigo. Entonces se presentan en el tercer encuentro nacional de mujeres en 1988 en Mendoza. Los encuentros nacionales de mujeres va a ser muy importante para el debate sobre el aborto. Quiero comentar que las comisiones organizadoras de los encuentros nacionales de mujeres no lo ponían, no lo colocaban en sus pautas programáticas. Por lo tanto, las que militábamos en el tema aborto, lo teníamos que hacer de manera autogestiva. Quiere decir que teníamos que buscar un taller, un local para abrir y no toda la gente que asistía a los encuentros sabía que existían esos talleres, porque teníamos que poner cartelitos avisando que habíamos abierto esos talleres. Era un gran esfuerzo instalar el debate dentro de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas. No estoy hablando por fuera, sino adentro. Tanto es así que recién el Encuentro Nacional de Mujeres del año 2001 incorpora dentro de sus pautas programáticas la despenalización del aborto. Bueno, y allí van a ingresar un grupo de médicas que va a ser muy importante, como Zulema Palma, Susana Mayol y Silvia Coppola. Estas después se abren y van a armar sus propios grupos, pero es muy interesante que la comisión abre un espacio para médicas feministas. Bueno, y también van a tener una ligación grande con los partidos políticos, básicamente con partidos políticos de izquierda, para ver cómo instalan el debate, y en 1992 arman un proyecto de ley, se lo entregan a Alfredo Bravo, un gran político de la Unidad Socialista que había estado detenido desaparecido, y que había armado la Unidad Socialista con 8 diputados,
Y el anteproyecto que se presenta es sobre anticoncepción y aborto. No, todavía no estaba separado el aborto de la anticoncepción. Bueno, la mayor parte de las feministas más liberales deciden que no plantear el debate. Solamente se van a dedicar a anticoncepción. Quiero también recalcar algo. Que En 2 minutos, Mabel, por favor, y tengo que cerrarte. ¿Cuánto lo lamento? Bueno, está bien. En 1992, la Comisión por el Derecho al Aborto propone armar una coordinadora nacional para debatir el anticoncepción y el aborto. Esto va a ser un anticipo de lo que después en el futuro va a ser la campaña nacional por el derecho al aborto. Bueno, ahí cierro. Gracias, Mabel, y espero sepas disculpar. Leerte y escucharte es realmente un placer. Y bueno, gracias por este recorrido sumamente importante que quita y va en contra de este imaginario de que la legalización se logró en Argentina gracias al trabajo de los últimos 2 años y toda esa serie de ideas como que son recientes cuando tantas mujeres han entregado su día, su tiempo a la lucha por la despenalización, como Dora, como tantas otras. Yo creo que recordar esto es sumamente importante, y el ejemplo de Dora también nos interesa porque muestra la perspectiva interseccional, ¿no? La mujer obrera que también busca abortar. O sea, la gran diversidad de mujeres que buscamos ese derecho. Ha sido un placer. Ahora volvemos con preguntas. Yo he ido recogiendo algunas preguntas por aquí. Voy a hacer una pregunta, las voy dejando, luego las respondes. Para Mabel, preguntarte, ¿desde cuándo recuerdas haber escuchado el término pro-vida? Porque aquí hay algo interesante que nos dejaron en el chat y que dice, ¿pro-vida será una especie de franquicia mundial? Me pareció que quizás sea una pregunta irónica, pero me pareció interesante pensarla. ¿A partir de cuándo empieza a ser utilizado el término para que luego se haya expandido, por todos los lugares? Bueno, mira, yo voy a Antes que me respondas, voy a hacerte una pregunta más para Susana. Antes que me respondas. Sí, Gracias. Susana, nos preguntan en relación a que ha sido, claro, ha despertado mucho interés esta cuestión de la propuesta de generar un acto funerario para dar entierro a lo que se considera un cuerpo, una persona, un alma, etc. Aquí específicamente preguntan si existe algún instrumento normativo en Uruguay o en alguno de estos países de la región para el manejo de residuos biológicos de una interrupción de embarazo. De ser así, ¿qué implicaciones tiene esta iniciativa para cremar hijos no nacidos para el adecuado manejo de restos biológicos? Yo sé que alguien en el chat nos informa, como sucede también en Argentina, que fetos de menos de 500 gramos se desechan, de más de 500 gramos se inscriben como mortalidad infantil. Pero tú me dirás que sos la especialista, ¿cómo entra en choque estos protocolos hospitalarios con una legislación, con una cuota de fantasía, de alguna manera, de poder recuperar estos productos, estos desechos, que es la denominación hospitalaria, ¿no? Por algo van en una bolsa roja, etcétera, etcétera, para darles un tratamiento fúnebre? Por ahora serían esas 2 preguntas. Mabel, si quieres comentar tú. Bueno, sí, voy a comentar. Yo voy a hablar desde Buenos Aires, estoy insistiendo con el tema. El tema aparece durante la etapa del menemismo, ¿no? La verdad que las organizaciones feministas aborteras fue casi una luna de miel que tuvimos con Menem, realmente, porque como Menem públicamente se presentaba como antiabortista,
y además él planteaba ser embajador del Vaticano, conjuntamente con Chamorro en Nicaragua. Entonces era un ida y vuelta con el gobierno de Menem, ¿no? Y por otra parte, él hace la reforma constitucional en 1994 y quiere instalar la cláusula antiabortista. Y ahí es cuando nos autoconvocamos, y eso fue una autoconvocatoria a nivel nacional, y armamos el movimiento que se va a conocer MADEL, ¿no? Y ahí empezamos a pelear, a debatir dentro de la misma Asamblea Constituyente, armando lazos con compañeras que estaban en los partidos políticos, y básicamente va a ser el peronismo de Capital Federal quien va a provocar la ruptura, y no va a salir la cláusula antiabortista. Nosotras estábamos afuera de la Asamblea Constituyente, y entonces todo el tiempo estábamos entregando preservativos, estábamos con bombos, no sabíamos qué hacer. Y entonces, bueno, ahí el Opus Dei que manejaba la Asamblea era cada vez más violento con nosotras que estábamos afuera. Bueno, vinieron las compañeras peronistas de Capital y nos dijeron, bueno, miren, chicas, terminen con este show porque no van a hacer absolutamente nada, y vamos a proponer que nos ayuden, y nosotras vamos a presentar en la Asamblea Constituyente el debate que si los justicialistas van a apoyar la cláusula antiabortista, entonces nosotras tomamos todas las unidades básicas y no los vamos a dejar entrar a quienes apoyan la cláusula antiabortista. Efectivamente fue así. Se asustaron, y entonces la cláusula antiabortista no fue presentada como tal. Salió una cosa que es imposible, ningún jurista entiende lo que se dice ahí, por lo tanto quedó anulada. No pasó así en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces seguimos peleando fuertemente contra Carlos Menem. Carlos Menem respondía y nosotras hacíamos movilizaciones todo el tiempo, hasta que hubo una performance muy ingeniosa con Mariana Carvajal, la periodista de Página 12, que toma contacto con Zulema Yoma, la ex mujer de Carlos Menem, que sabíamos que ella había abortado. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Mariana Carvajal le hizo una entrevista. Ella estaba muy resentida con Carlos Menem porque la había echado de la residencia presidencial a ella y a sus hijos. Entonces, sale en la tapa de Página 12 Zulema Yoma diciendo: yo me hice un aborto. Ahí terminó la carrera de Menem. A la media hora, ¿viste? Al otro día él iba a lanzar la campaña pro Vaticano, y la iglesia le cerró la puerta. Pero igualmente quedó instalado el debate, ¿no? No con la fuerza que lo daba, porque lo daba un presidente. Entonces, bueno, Virginia Franganillo renunció, porque le pidieron una renuncia al Consejo de la Mujer. Ella estaba en toda esta
redes que estoy contando, y fue una de las principales para presionar a sus compañeros legisladores para que no firmen la cláusula antiabortista. Así que ese es más o menos el escenario donde se presenta el tema de los grupos pro vida, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias, Mabel. Sí, muchas gracias. Se comprende también que la denominación puede haber llegado después, pero las acciones ya conducían Sí. a una construcción de una identidad que hoy enarbolan estos sectores neoconservadores. Muy bien, Susana, paso contigo. Bien, paso. Primero 2 cosas sobre los pro vida también, que no sé desde dónde, desde cuándo, pero por lo menos en los 90 ya estaban los pro vida. A mí se me ocurre que así como la noción de ideología de género surge dentro de cuando se estaba en una de las un PrepCom, en una de las encuentros preparatorios de, no me acuerdo si de Beijing o de Cairo, de Naciones Unidas, y ahí estaba el Vaticano como presencia, sin voto, pero con voz, pero moviéndose mucho, y ahí se estaba hablando tanto en el 94 Cairo como en el 95 Beijing, del tema del aborto estaba en el medio, digo, la conferencia de Cairo, de todos los días que duró, no sé si fueron 3 o 4, pero un cuarto del tiempo fue dedicado a la discusión de aborto, era un tema muy central, y ahí surge dentro de la gente del Vaticano, empieza a circular un papel, ahora no me acuerdo quién es que lo escribe, donde aparece la idea de ideología de género, y que había que luchar contra esta ideología de género que estaban trayendo las activistas y demás feministas que estaban haciendo mucho lobby en ese momento. Se me ocurre que la idea de pro vida viene de la misma época, porque es cuando se empieza a gestar toda ese movimiento contra los derechos de las mujeres. Y una cosita muy pequeña sobre pro vida que dice Haris Mujica, que es un antropólogo peruano, que tiene un libro muy interesante sobre los grupos neoconservadores, qué conservan los conservadores, es una de las preguntas que se hace. Él hace un desarrollo diciendo que no es casual que sea pro vida, y el sentido que le dan a vida asociado a las cuestiones muy conservadoras del catolicismo, o sea, también en esa dirección de no una vida libre, o sea, una vida, familia, conducta, o sea, nada, un poco para ese lado, pero que tiene algunas vueltas, de cómo los grupos conservadores, más ligados en principio al Vaticano, no hablemos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia de pronto son los fieles también, pero el Vaticano como poder incide en los poderes estatales, digo, es una fuerza política. Claro. Y en esa fuerza política va esgrimiendo cosas. Bueno, y ahora volviendo a lo que yendo a lo que me preguntaron, no volviendo, yo no sé qué hacen con los desechos biológicos en los hospitales. Quizás los quemen, un feto, un óbito fetal, quizás lo quemen. El tema es que acá hay un ritual fúnebre, más que el destino final es la ritualidad, el rito fúnebre es lo que le da entidad de persona, no la acción misma. Entonces, yo creo que esa necesidad de ritualizar y colocar, bueno, como decía Raquel, la fotografía esa es una ritualización. ¿Cuál es la diferencia entre tener enmarcada ay, no me sale la palabra, Ecografía. una ecografía, ahí va. En tener enmarcada una ecografía, o tener una ecografía, o tirarla a la basura, o lo que fuese. Es el que se le da, la ecografía es la misma, pero se la ritualiza al encuadrarla. En una cremación, una exhumación, ponerlo en un cajoncito y hacer algo, es esa ritualidad lo que lo hace distinto. Incluso
en algunos lados de Estados Unidos, que también está esta práctica de ritos funerarios hacia los no nacidos, lo hacen a través de páginas de internet. O sea, la ecografía va a internet y ahí, bueno, se saluda, o sea, el velorio, digamos, se hace a través de internet. Eso no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una manera de hacerlo, ¿no? O sea, que es la ritualidad lo que da. Siempre los seres humanos nos caracterizamos, son las ritualidades las que nos hacen humanos de alguna manera, ¿no? Digamos, las cosas le damos significado a través de determinados comportamientos que le adjudicamos un sentido, un simbolismo, una marca, ¿no? Y los ritos de pasaje que los tenemos a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuando se nace es un ritual de pasaje de ingreso a la vida, algunos cumpleaños, a veces en el matrimonio, según las sociedades, y el último rito de pasaje que tenemos es la muerte. Y por eso siempre hay una ritualización con la muerte. Se crea en el más allá, no, lo que fuese, hay una ritualidad. Y entonces es darle un carácter, es un ser, es una persona, un miembro de mi grupo social, si lo entierro o si lo cremo. O sea, se le da la entidad de persona, se le da a partir de la ritualización de la muerte. Creo que ese es el punto, lo cual es tan complicado, ¿no? Porque en realidad, cuando es una persona, no es una respuesta, es quizás una respuesta filosófica, subjetiva, en general, cuando una pareja o una mujer está embarazada porque quiera, en el momento en que a eso que está creciendo dentro de ella se le da un nombre y se lo ubica como dentro del esquema familiar, aunque no haya nacido, ya hay un deseo, quizás es el deseo el que le da el carácter de persona, el deseo de que nazca. Pero si no hay eso, no es persona, digamos. Legalmente en Uruguay es persona jurídica 24 horas después de nacido. Una persona, un ser nace y 24 horas después es persona jurídica, con lo que tiene todas estas cuestiones de la ley, digamos. Porque también esto que estamos poniendo, si se le da este estatus, yo no creo que esta ley salga para nada, pero digamos, abramos los ojos. Si se le da un estatus de persona, es una persona jurídica, entonces hereda. Entonces, ¿qué pasa con las herencias? O sea, hay una serie de elementos que van más allá de, ¿no? que también se trastocan. Nada, Qué interesante, Susana. No, es que es interesantísimo. Solo quería señalar que no estamos exentas algunas organizaciones de mujeres, no digo feministas, en contribuir a esta suerte de ritualización, en algo que se ha dado por llamar, y aquí aparece en el chat, estos procesos de sanación. Procesos de sanación que se piensan porque supuestamente en el imaginario hay algo para sanar, algo no sano, algo enfermo, alguna herida no cerrada, y a través del proceso de sanación se resolvería una deuda pendiente y que el aborto se inscribe mucho en esos términos. Lo digo en los círculos de preparación para el nacimiento o el parto. Aquí en Argentina se utiliza mucho la sanación de úteros, que consiste entre, yo lo digo muy livianamente, pero quien lo sepa describir mejor, por favor, nos ayuda. La idea es poder rendir algún tipo de homenaje a quien ocupó ese útero y se perdió. Voluntariamente o involuntariamente, de todas maneras, contribuye al sentido ritual que vos también has señalado. Y se inscriben en grupos de mujeres que buscan otra práctica, que es la práctica de un nacimiento respetuoso, posiblemente un nacimiento en el hogar, libre de violencia obstétrica, pero que no están libres de algunas, lo que nosotros podemos llamar contradicciones, ¿no? La consideración de que hay que sanar algo que está herido. Sí, me parece muy, muy interesante.
Aquí hay más comentarios sobre la sanación. Yo creo que esto es transversal a nuestros países. Esto son discursos metacientíficos que están llegando con tonos psiquiátricos, con tonos más vinculados a lo fisiológico, como ustedes quieran, pero también están llegando y detrás de eso hay una ideología, ¿no? Quisiera hacer una pregunta más para ambas, porque sé que ambas son militantes también. Esta pregunta nos llega también de Venezuela. ¿Cómo ven la construcción de ciudadanía? Algo de lo que también habló mucho Mabel, la construcción de ciudadanía que se fue dando a partir de los 80, de los 70. Pero ¿cómo ven la construcción de ciudadanía en tiempos de lo que se entiende como un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos frente a grupos neoconservadores, pero también contribuiría a la desmovilización este contexto de pandemia? ¿Qué lectura hacen ustedes de esta realidad pandémica en relación a nuestras movilizaciones históricas, ¿no? Quisiera escucharlas a ambas. Gracias. ¡Qué pregunta! Mirá qué paquete nos deja. No, lo traen de Venezuela el paquete, Lola. Yo simplemente lo tomo. Bueno, sus ideas en relación a que... Yo creo que se avanzó mucho en la construcción de ciudadanía sexual y derechos reproductivos, en una expansión de derechos pero, a ver, estamos en la puerta de un retroceso en todos los sentidos, entonces, que es muy complejo, porque además la expansión de derechos, y me refiero al campo de la sexualidad y de la reproducción, no siempre y no necesariamente va de la mano de gobiernos progresistas o de izquierda o de expansión de derechos económicos, culturales, etc., ¿no? A veces hay contradicciones, yo creo que hubo en nuestros países contradicciones grandes y las sigue habiendo. Entonces vemos que eso atraviesa, que ahora esta vuelta conservadora, yo la veo como muy peligrosa, porque además me parece que está asociada de alguna manera a la pérdida de legitimidad de los estados. Y con esto quiero decir esto, digamos, llegó un Trump a la presidencia de Estados Unidos, ahí hay una desvalorización del sistema que sostiene un estado. Bolsonaro llega a Brasil, hay como una... Me parece que esas cosas que son, en el caso de Bolsonaro me parece mucho más claro, que no se necesita un golpe de estado para tener un gobierno de ese tipo. Lo que está significando es que hay un descreimiento en el sistema y no hay una alternativa positiva. Digamos, yo no estoy defendiendo un sistema que quizás está, pero me parece que va junto, viene esta ola conservadora, que no es que es nueva, sino que parece que estaban ahí acechando y ahora vienen, y junto con el descreimiento en el sistema político, pero que justo lo que traen son a los Bolsonaros, no traen a alguien que nos abra el panorama, que pueda... Entonces, ahí yo creo que las ciudadanías están más, no solo en el terreno de la ciudadanía sexual y los derechos reproductivos, hay como una vuelta atrás, pero estoy pensando en voz alta, en realidad no sé qué decir. Creo que estamos en un momento muy complicado, donde además con una sobresaturación de comunicación que hace que no nos comuniquemos, o sea, yo no entiendo muy bien el mundo en el que estamos, es muy complejo y creo que necesitamos sentarnos a tratar de entenderlo, pero no sé muy bien por dónde agarrarlo. Sí, son tiempos donde quizás cuesta dar mensajes esperanzadores, ¿no? Así es. Bueno, aquí Tayani, sí, luego te doy la palabra, luego de Mabel. Te escucho, Mabel. Bueno,
Yo tengo las mismas dudas que Susana. No sé en qué contexto histórico estoy. Digo, sé muy bien el contexto histórico, digo, pero siento como muchas dudas, temores que de pronto se cruzan entre estas ultraderechas que están manejando Latinoamérica y el Caribe, porque es así, porque viendo lo que está aconteciendo no solo en Brasil, sino en América Central, es terrible, es pavoroso, pero también está cruzado por el tema de la pandemia. Entonces es muy dificultoso tener una claridad política con esta coyuntura histórica que estamos atravesando de millones y millones de muertes, ¿no? Es muy difícil tener en este momento como algún tipo de reflejo. Digo, yo vivo permanentemente con temores, lo digo con sinceridad, con muchos miedos. Lo que sí siento es que las izquierdas nos tenemos que unir. Al menos en Buenos Aires hay una coyuntura propicia para la unidad de las izquierdas. Me parece que es un momento muy necesario que las izquierdas intervengan, ¿no? Que intervengan desde el Parlamento, que intervengan en los sindicatos, que intervengan de otros modos, y yo en eso apoyo totalmente y estoy activando justamente en ese plano. Ya por fuera de la ciudadanía sexual, como planteaba Raquel, que yo no planteo ese concepto, pero no importa, pero me parece que en este momento es necesario armar frentes no progresistas, que también fallaron, sino frentes anticapitalistas, antirracistas y anticoloniales, básicamente, y más allá de las mujeres, porque, por ejemplo, lo que se está viviendo en la Argentina es terrible. Más del 50% de la población está viviendo en la marginalidad total y absoluta. Entonces, no es tan solo que las mujeres sufren, ¿no? Entonces, ahí nosotras tenemos que dar una respuesta mucho más amplia, mucho más amplia. Entonces, yo ahí apuesto a los distintos posicionamientos de izquierda. Acá saben que hay una tradición trotskista importante, a diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, y estamos manteniendo esas conversaciones para ver qué podemos hacer. Pero yo quiero dar una respuesta anticapitalista, antirracista, básicamente. Bien. Más allá de si el feminismo o los feminismos, en este momento no los tengo en cuenta. En este momento lo que yo tengo en cuenta políticamente es ver qué acontece con todo ese grado de exclusión y de pobreza, y que el capitalismo es arrollador y no tiene límites. Comprendo perfectamente claro. Gracias, Mabel. Gracias. Voy a darle la palabra a Tatiana y les sugiero, les aconsejo pasar por el chat, donde Nancy nos dejó mensajes. Hay mensajes muy interesantes de cada uno de las territorialidades que están habitando, quienes están presentes aquí y que tienen sus características. Tatiana. Oi, companheiras. Posso falar espaçado em português? Yes. Bem, quero agradecer pela tarde e dizer que eu falo aqui do Brasil, deste país onde não é um problema deixar mais de 500 mil pessoas morrerem, o problema é isso envolver a corrupção. Então, ao mesmo tempo que a gente descobre que não é um problema só do negacionismo, né, um problema do capitalismo, como age, a gente me revolta muito pensar que a população só se levanta porque pode ser que haja desvio de dinheiro, e não se levanta porque 500 mil pessoas morreram.
E eu faço um paralelo disso com o debate aqui hoje, porque não há uma defesa da maternidade plena. Neste país, mulheres negras, em especial na minha cidade, no Rio de Janeiro e no Nordeste, foram vítimas, né, do Estado quando sofreram o que nós chamamos aqui da laqueadura de trompas, né, quando foram esterilizadas em massa. Então, não é um país que cuida da maternidade, porque esse sistema não cuida da maternidade, não cuida das crianças, não cuida das mães. É um problema de controle de corpos de mulheres, né? Na pandemia que piorou, a gente só tem o Brasil enorme e a gente só tem 76 lugares como lugares oficiais do nosso Sistema Único de Saúde para fazer o aborto legal. Desses lugares, 45% deles cerraram, né? Fecharam durante a pandemia. Então, na pandemia, você tem a Organização Mundial de Saúde dizendo é preciso garantir os direitos sexuais e reprodutivos, e a gente tem aqui neste governo uma redução. E os técnicos da saúde que tentaram escrever notas técnicas falando sobre a necessidade da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, a partir de protocolos que nós já temos há muitos anos, foram exonerados, né? Foram colocados para fora de seus locais de trabalho, de seus postos. Então, é muito difícil. E aí eu penso que essa questão do debate moral nesse momento, não é? A gente tem vivido isso aqui com o governo Bolsonaro, estamos vivendo os ventos que traz o Peru, que traz a Argentina, que traz o Chile, as lutas na Colômbia, e esperamos, né, que cheguem aqui, porque são muitas mortas, infelizmente, e nós mulheres somos quem mais pagamos o preço, mas eu vejo que esse falso debate moral, né, já estava colocado por anterior ao Bolsonaro, né? O bolsonarismo, ele vem de um movimento anterior, de um avanço da extrema-direita a partir das pautas morais. E para nós mulheres, infelizmente, o debate de aborto é um prato cheio. É um prato cheio para se ganhar parlamentos. Então, você tem o número de homens que conseguem ganhar cadeiras em parlamentos com pautas morais, com pautas anti-mulheres, com pautas que significam nossas mortes e não nossas vidas. Eu só queria fechar perguntando algo a Mabela. Mabela, eu sou uma mulher de 43 que comecei a militar aos 16 anos de idade, de uma origem trotskista. E eu lembro que o debate que fazíamos era que o debate era um debate de mulheres, né? Por entender a compreensão da mulher trabalhadora. E eu sou uma feminista. Hoje é fácil se falar feminista. Em 1994, quando eu comecei, não era tão difundido. Então, a gente dizia que militava em mulheres. Mas eu penso que talvez sobre o debate do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos, tenhamos que falar como uma parte da classe trabalhadora, como mulheres, como as mulheres trabalhadoras, como as mulheres rurais, como as mulheres que têm direito. Não tiro de mim do lado do meu nomezinho, feminista, porque me reconheço, mas eu acho que é preciso dialogar, de repente, com outras. Então, como foi uma fala rápida, às vezes eu não compreendo direito. Eu gostaria que você voltasse nisso, para que eu pudesse, de fato, compreender. Muito obrigada. Obrigada, Tatiani. Antes de que Mabel pueda hacer una reflexión, quiero disculparme con Girlay y darle la palabra a ella, que no había visto su mensaje. Girlay, te escuchamos. No, es muy bajito. ¿Ahora? Un poquito más, pero mínimo. Necesitamos un poquito más. ¿Se escucha? Ahí sí, está mejor. Ah, ok. No, sí, quería preguntarle, bueno, a Mabela y a Susana, una contradicción que nosotras, por ejemplo, hemos vivenciado en nuestros debates aquí en Venezuela, y es sobre despenalización y legalización.
O sea, por ejemplo, vemos experiencias como la cubana o la boliviana donde no hay leyes, se despenaliza y lo que se hace son protocolos de atención desde el Ministerio de Salud y eso le ha dado una amplitud gigante. Por ejemplo, las bolivianas dicen en el tema del aborto en niñas, que las niñas están con semanas muy avanzadas, 20, 22, bueno, por su contexto. Y al no haber una ley que legalice cada paso, entonces tienen el acceso, o sea, tienen como todo un marco de aborto libre en realidad. Sí, entonces algunas decimos, bueno, que sea despenalización y no una ley para que el Estado no sea quien normatice la manera en que abortamos, ni en qué semana, ni como a ti se te dé la gana, pues sobre todo legisladores y gente que está en el poder que no escucha, que no sabe, que no quiere educarse en aborto, en lo que sentimos y deseamos las mujeres y lo que pasamos cuando abortamos. Y también porque no se han deslastrado el estigma de que eso es un trauma y demás. Entonces, bueno, quería preguntar sobre eso, sobre todo también por eso que estábamos hablando del tema de la ritualización, que va más, que esconde el tema de lo que ya han dicho, de darle, de hacer persona a un feto, a un producto de un aborto, ser persona. Entonces, sí, esto está en el sentido común. ¿Ven? Entonces, legislar desde ese sentido común nos parece peligroso. Entonces, bueno, un poco quería escuchar si ustedes también pasaron por estos debates, me imagino que sí, estas conversas. No entendí la pregunta. Shirley, ¿hay alguna posibilidad de que hagas un resumen de tu pregunta para Mabel? Entendí. Susana. Sí, Aquí está Shirley, sí, te escuchamos, Shirley. Sí, sí, también pasaron por este debate entre despenalización únicamente y hacer los protocolos de abortos en el sistema público de salud y no hacer ley, o si la ley, porque en los debates que nosotros tenemos, la ley parece indicar que el Estado normatiza el aborto, normatiza la manera en que abortamos el cuerpo de las mujeres y todavía esta gente que está en el Estado, o sea, que está en el poder del Estado, tiene estigmas, un desconocimiento, falta de educación y un sentido de común, bueno, conservador frente al aborto y no escuchan a las mujeres y no tienen experticia en abortos. Entonces, el peligro de que se haga una ley por eso. Quería saber si ustedes en su experiencia también pasaron por ese debate, porque a nosotras, bueno, a mí me interesa mucho porque nosotras estamos en ese debate ahora. Gracias, Shirley. Muchas gracias. Ha sido muy claro. Sí, en el caso nuestro pasamos por fuimos de la despenalización a la legalización y demás, y había pros y contras en cada uno. En primer, el tema de la despenalización, nosotros tenemos un tema, está legalizado, no está despenalizado, incluso sigue existiendo en el Código Penal el delito de aborto. Es decir, que si una mujer no hace los pasos que la ley propone para que sea legal, para tener un aborto legal, está actuando en la ilegalidad, digamos. Ahora, en el debate era que despenalizar es como tú decís, no interviene nada, queda por fuera de toda ley, lo cual está buenísimo, pero ¿cómo te puede garantizar eso que tenga el acceso universal de las mujeres al aborto? O sea, eso puede hacer que en un lugar te lo den, que una institución de salud lo ofrezca, una que lo ofrezca gratis, otra que lo ofrezca carísimo. O sea, hay una cuestión de la reglamentación de cómo hacerlo, que en nuestras discusiones era muy difícil, porque sí despenalizarlo, pero también queríamos que se hiciese de determinadas maneras, y ahí había que legalizarlo. La ley y en ese sentido preferíamos la legalización, no la ley que salió, pero sí una legalización, como
en muchos países el aborto está legal hasta la semana 20 y está, y vas, y punto, y es digamos, en general cuando se legaliza hay dos, o es por causales o es temporal. Si es por causales, generalmente la causal salud es un gran paraguas donde entran todo, porque es salud psicosocial, digo, pero ahí quedás de nuevo en el terreno de quienes lo implementan. Cuando es por tiempo, bueno, 12, 14, hasta en algún lugar hay hasta 20 semanas, no más. Es complejo. ¿Cuál? Porque las dos tienen pros y contras. A mí me parece que de cualquier manera, sea por legalización o despenalización, una vez que está despenalizado, no digo que esté despenalizado, que sea legal, está la ley, siempre quedas en el terreno de cómo se implementa. ¿Cuánto dinero se da para que se financie? ¿Va a ser un acto médico o no es un acto médico? ¿Cobra el médico o no cobra el médico? Si es por misoprostol, ¿es libre la venta o no es libre la venta? Digamos, la implementación, la manera en que se implemente, de última es la que va a garantizar el acceso o no. Entonces yo casi que me preocupo más, me importa más que se puedan aceitar los mecanismos de implementación y que se pueda trabajar con el personal de salud para que lo haga. Porque aunque sea legal, aunque sea obligatorio que lo tengan que hacer, o que sea despenalizado, si los médicos son objetores, no lo van a hacer. Entonces creo que ahí es el trabajo mayor, en que cambie toda la sociedad, ¿no? Digamos eso. Y eso es lo más difícil. Gracias, Susana. Vamos a pasar a Mabel y ya estamos cerrando, por si alguien tiene alguna mini pregunta para el final, y si no pasamos con Mabel. Bueno, yo quería decirle a Susana que me había olvidado de algo que me pareció muy importante de su exposición, que en Francia acontece lo mismo con respecto a los grupos pro vida. Entonces, en los hospitales públicos, para no abrir el debate, lo que hace Francia es, hay como un listado que los pro vida van llevando y le van poniendo nombres y apellidos a los neonatos, ¿no? Y esto resulta tan absurdo como vos comentabas. Me parece que es una situación que cada vez se hace más presente en América Latina y el Caribe, ¿no? Que antes parecía como algo medio extraño, pero que ahora ha tomado una dimensión y un avance muy grande en nuestra región, ¿no? Con respecto a la pregunta de legalización y despenalización, yo siempre estuve por la despenalización. Tengo mis dudas con respecto a la legalización. Me parece que al menos en Argentina, el movimiento socorrista ha dado una muestra de un avance muy grande, porque evidentemente a través del uso del misoprostol no hay la cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos como había antes del socorrismo. Entonces yo apuesto más a los movimientos que están por fuera del Estado, como es el movimiento socorrista, si bien también hay experiencias que trabajan con hospitales públicos y con funcionarios del Estado, es un movimiento que está por fuera del Estado. Y a mí eso me garantiza mucho más que estar ya en ese debate tan largo, Susana, que yo lo he visto en Uruguay, ¿no?
donde de pronto el único lugar para que te aseguren un aborto es Montevideo, porque todo el resto vienen objetores de conciencia y se termina el debate, ¿no? Y además en nuestra ley también permite la objeción de conciencia, cosa que no tenía el proyecto de la campaña. Entonces, yo la verdad que no pondría mis miras en ver cómo tengo que con los trabajadores de la salud, con los médicos, los anestesistas, los directores del hospital. Yo apuesto mucho más al socorrismo y me parecería muy importante que se nacionalice el misoprostol, que se produzca en el país, que no se maneje en la ilegalidad como se está manejando, y me parece mucho más efectivo, lo digo con sinceridad. Y esto es un debate muy largo dentro de los feminismos, ¿no? Que las primeras organizaciones feministas que dan este debate es justamente en Italia, donde presentan la separación de la legalización, de la despenalización con la legalización, y plantean que la apuesta está en la despenalización. Pero bueno, es una opinión personal, digo, yo no tengo ninguna influencia en ningún espacio para decir esto sí, esto no, digo, es mi posición. Gracias, Mabel. Bueno, en tu posición en relación a tu vasta experiencia histórica, y tú sabes la importancia que ha tenido para los movimientos de feministas y de mujeres el enunciar el aborto libre. Esa enunciación en sí misma enarbolaba la búsqueda de un no control estatal. Tal cual. Bueno, y eso representa contradicciones también. Sí, pero yo apuesto a esa consigna de aborto libre y gratuito. Me parece mucho más interesante. Además tiene una historia muy larga, de más de un siglo, esa consigna. No es una pavada, no se la inventó en los años 60. Entonces, creo esto, lo que estoy diciendo, que yo con las instituciones públicas tengo mis tensiones. No creo que se pueda resolver demasiado desde el Estado. Esta es mi opinión. Creo que apuesto mucho más a los grupos autogestivos, no solamente de feministas, porque yo hablo de personas gestantes, que no son solamente mujeres. Digo, porque hay una relación muy directa entre aborto y heterosexualidad, que era una pregunta que vos me querías hacer, Raquel, en un momento. Sí. Y el aborto es para mujeres hetero, para mujeres bisexuales, lesbianas y para varones trans, ¿no? Es muy amplio. Y es un debate político porque, por ejemplo, en Argentina las travestis entraron en el debate. Una figura como Loana Berkins, con la dimensión que tuvo Loana Berkins, digo, es imposible que una travesti aborte o geste. Entonces lo que te demuestra es el carácter de debate político que tiene el aborto. Hablar de aborto es hablar de muchísimas cosas a la vez. Entonces, me parece importante que también se tome en cuenta las intervenciones de los movimientos de disidencias sexuales. Digo, son movimientos de desobediencia sexual y sociales. Bien, qué interesante, qué interesante. Cuántas cosas nos quedan, ¿no?, para pensar. Bueno, luego vieron el quinto, el sexto, el séptimo foro, no se lo pierdan, por favor, porque vamos a retomar las inquietudes y las preguntas que nos hacemos al interior del grupo de trabajo, y tenemos tantas especialistas que queremos aprovecharlas al máximo a todas. Si no hay ningún comentario más, yo pasaría primero a agradecerle personalmente a Susana y a Mabel su generosidad por brindar su tiempo, su solidaridad para con el grupo, y pasaría la voz a Patricia, que aunque figure con el nombre de Alba,
Ella es coordinadora actualmente del grupo de trabajo. Así que Patricia, te paso la voz a ti. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, nuevamente comentar que Alba no pudo asistir a este foro, tuvo algunos asuntos que tratar, pero como me dio las claves para abrir el chat, por eso aparece su nombre, pero de parte de la coordinación de Alba y mía, y dándole las gracias a Indira por habernos ayudado también, pero sobre todo pues a Raquel, a Susana, a Mabel, que hacen posible esta discusión que podríamos llevarnos mucho más tiempo. Yo creo que hay que hacer otro foro, ¿verdad? Con ustedes para nuevamente discutir. Hay muchísimas cosas, quizá hasta discutir algunos de los conceptos que se dijeron aquí específicamente para dar mayor claridad. Bueno, muchísimas gracias. Les comento que sí se está grabando esta sesión. Se los vamos a pasar también a Tatiana, que hace podcasts, y esperemos que tenga pues muchísima difusión. Gracias a ustedes, a todas por estar aquí participando y a ustedes por organizarlas. Muchas gracias a todas. Nos estamos viendo. Hasta luego, Indira. Susana, Raquel, Mabela. Muchas a todas, gracias, Silvia. Patricia. Silvia, Gracias, un beso. Raquel. Gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias a todos y a todas, a todes. Ok, A dejo de placer. grabar Sí, para muy todas. enriquecido. Gracias. Dejo de grabar. Gracias, un amor. Gracias.